lo ponen como una V, lo ponen como variación, pero evitan el análisis matemático, así que lo ponemos entero y variación en lo mismo. Se repite el mismo esquemita, la misma estructura numérica. ¿Sí? El asunto es que como se está igualando, se necesita ir haciendo comparación. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, yo como necesito tener 7, cuando yo empiezo a incrementar mi cantidad de peso, no debo de perder de vista hacia dónde quiero igualar. O sea, allí se van haciendo la comparación. Entonces por eso los problemas de igualación es un híbrido de un problema de cambio, o sea, tiene características de un problema de cambio con un problema de comparación. Están las dos cosas, o sea, tiene que haber alguna variación, pero comparado contra otra, ¿no? Para igualarlas. Esa es la idea. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, a Carpenter y Moser, unos autores ingleses, les debemos, a Carpenter y Moser, les debemos esta familia de igualación. Ellos son como los creadores, digamos, de esta familia. Carpenter y Moser. Ahora, de una vez les doy el chisme didáctico. Los problemas más trabajados, cuando todavía esto, bueno, pertenece igual a primaria, pero se les pasó esa herencia, los problemas más trabajados didácticamente son los problemas de cambio y los problemas de igualación. O sea, en suma, los problemas que implican variación. ¿Sí se capisca? Porque son los que entienden más los niños. Entonces, la entrada didácticamente también a los problemas de suma va a ser por problemas de variación con estas dos variantes: problemas de cambio y problemas de igualación. ¿Sí? Es que me quedé pensando si este último problema no es el mismo procedimiento que realiza el niño ya en la aritmética para la resta. A ver, ¿cómo? Este tipo el de Sonia. A ver. ¿Sí? El de Sonia. Sí, el problema de Sonia es el mismo procedimiento que utiliza el niño para la resta, ya en operaciones aritméticas. A ver, ¿cómo quiero entender? 4 para 7. Ajá. Es el mismo camino, pues, y que está restando, pero está sumando, está juntando. Ok. ¿Sí? Sí. Ahora, el asunto es, los niños, por ejemplo, un problemita así, que tiene la incógnita en el segundo término, los niños, a falta de esa reversibilidad, lo van a seguir haciendo directo. Se le llama complemento, procedimiento de complemento. ¿Sí? Sí, es que esta es una manera directa. Me apoyo en el 3, cuando yo tengo 3 y le empiezo a agregar hasta llegar a 7. Estoy procediendo de manera directa. ¿Sí? Entonces, también la reversibilidad no va a ser como un asunto muy de obstáculo para que los niños resuelvan. Que ese fue otro de los grandes errores que se cometieron de la gente que tomó a Piaget como referencia. O sea, Piaget no tiene la culpa de cómo hayan usado su investigación, ¿no? Pero hubo gente que decía, es que si no son operatorios no pueden entrar a problemas. No, los niños no tienen la reversibilidad y están resolviendo problemas con estas características. Donde sí ya la requiero es cuando yo pongo mi estado inicial aquí como incógnita. ¿Sí? Entonces ahora tú dices, yo tenía yo tenía carritos. ¿Cuántos? No sé. La locura, ¿eh? De esos carritos que no sé cuántos tenía, perdí 3. ¿No? Y me quedaron 7. ¿Cuántos tenía al principio? Está loco, ¿no? O sea, tenía no sé cuántos, pero además perdí 5 y me quedaron, vamos a poner 8. ¿Cuántos tenía al principio? Para entender ese problema, el niño necesita verlo todo en sentido contrario. Es decir,
Para saber cuántos tenía al principio necesito sumar los que me quedaron más los que perdí y ya con eso sé cuántos tenía. Pero entonces, ojo, los niños de preescolar no necesariamente van a ver la relación inversa de la suma y la resta. Pero podrían resolver. ¿Sí? Pero pueden intentar que aparezca. Es decir, niños que te pueden resolver esto con incógnita aquí, ahora mándasela acá. Les doy el dato. Pero ¿saben qué? Pero ustedes saben a qué le están apostando y saben de qué tipo de complejidad es el problema. ¿Sí? A ver, el dato es: ¿cuándo creen? Digo, estoy tomando una referencia vieja, el currículum de primaria del 93. Yo participé allí. Yo fui uno de los autores del libro de segundo. Pero a ver, el dato es: hasta tercero de primaria se planteaban los problemas con incógnita en estado inicial. Claro, el asunto es, a ver, va la recomendación. A los chavitos, aunque estaban en tercero, como la idea era que vieran esa relación inversa, los números no deben de generar un obstáculo. O sea, el cálculo numérico no tiene que ser un lío. Entonces se hacía con números redondos. ¿Sí? Es decir, aquí se los puse de un dígito. O sea, imagínense, yo tenía una cierta cantidad de dinero, me gasté 50 y me quedaron 80. ¿Cuánto dinero tenía? A eso voy. O sea, el cálculo numérico no es problema. El lío es la relación inversa que yo quiero que aparezca. ¿Sí se capisca? O sea, a veces la preocupación de una maestra que está frente a los niños no es la cantidad, ¿sí se entiende? Sino la relación de los datos, una nueva relación que aparece. ¿Sí? De hecho, fíjense, a ustedes no van a tener tanto esa bronca, pero bueno, sería además recomendable que lo hicieran. Los niños en primaria, uno de sus grandes líos es que cuando entran al texto leen y no entienden de qué trata el problema. Ustedes no tienen el lío porque es un planteamiento verbal, ¿sí? O verbal y combinado o con objetos o con una ilustración, pero el texto no tiene lío, o sea, no necesitamos que no sepan leer y escribir. Pero bueno, los niños de primaria se atoran mucho en eso, en lo que le llaman la comprensión lectora, ¿no?, del problema. Y a partir del segundo de primaria está ese pleito. Bueno, si la maestra quiere ayudar a esos niños, lo que tiene que hacer es no preocuparse porque los niños resuelvan el problema, que luego es una manía. Lo que yo quiero es que te pongo el problema, pero no te pongo la pregunta. O yo te digo problemas y tú me dices si la pregunta está bien. A ver, un autobús sale de... un microbús de la ruta 2, va de Tacubaya, no sé. Lleva 7 pasajeros, suben 4, 2, bajan, pregunta. Ya, o sea, ya que ha subido o bajado, la pregunta es: ¿cuántos años tiene el chofer? No hay ninguna. Sí se capisca. Eso puede divertir a los niños y les salta. Pero el asunto es, si no está bien la pregunta, díganme cuál es. Y para plantear bien una pregunta necesito ver bien la relación de los datos. ¿Sí se capisca? Es decir, puede haber hasta un trabajo divertido, ¿sí?, de que el niño no se meta a resolver problemas y que vea cuáles son las preguntas pertinentes y le permita entrar a analizar el problema y decir, esta pregunta es la que va. ¿Sí? Bueno, porque igual eso pueden hacerlo con sus niños. ¿Es verbal? O igual, hay planteamientos muy divertidos didácticamente. Yo les voy a plantear problemas, pero me dicen
cuál sí se puede resolver y cuál no. O sea, en el fondo es cuál sí es problema y cuál no. Pero entonces plantean problemas que están disfrazados de problemas, pero que no son problemas. A ver, ¿cómo cuál? Lucas tenía bombones. Se comió 4 en la tarde y 5 en la noche. ¿Cuántos le quedaron? Estoy vacilando, pero tiene toda la facha de un problema. Si tiene 2 datos y hay una pregunta, pero el niño te va a decir que ¿cómo va a decir que cuántos le quedaron si no nos dijo cuántos tenía? Sí, se entiende. O sea, son cosas que también entran en el trabajo didáctico de los niños. Reconocer cuándo les hace falta algún dato. Porque luego resulta que los profes cometen la manía de siempre dar los problemas con todos los datos que se necesitan, ni más ni menos. Una chamba que el niño tiene que hacer, o sea, es decir, la chamba del niño la hace el profe. Ustedes están preparando niños para que funcionen en la vida sin ustedes, así que prepárenlos para eso. Entonces, cuando se plantean problemas, luego no necesitas plantear todos los datos en el problema. Por ejemplo, si decimos, a ver, por decir algo, aunque no sé de sumas, por ejemplo, en el libro del segundo poníamos, ¿cuánto pagas por 7 paletas de limón? Así decía el problema, pero estaba la lista de precios, como ocurre en la paletería y como ocurre en la vida. Así está planteado. ¿Cuánto pagas por 7 paletas de limón? El niño tiene que tener la chamba de buscar, decir, necesito saber cuánto cuestan las paletas de limón, y luego ya. Así ocurre en la vida. Entonces, cuando el profesor en una enseñanza tradicional da todos los datos, no les está ayudando a los niños. Lo peor del caso es que los maestros nos arreglaban el libro. Entonces decían, niños, les voy a leer el problema, dice, esto está muy raro. ¿Cuánto pagan por 7 paletas de limón si cada paleta cuesta 3 pesos? Ahora sí lo pueden hacer. Ahora ya lo pueden hacer. Pero es la concepción del problema del maestro, ¿sí? Ustedes, miren, las ideas matemáticas que ustedes tienen las van a heredar los niños. A ver, por ejemplo, una pregunta. ¿Saben de geometría, verdad? ¿Cuál es la figura geométrica que tiene más lados? ¿Cuál es la figura geométrica que tiene más lados? Poliedro. Les digo la respuesta y van y la indagan por qué. La figura que más lados tiene es el círculo. Porque de entrada dicen no, es que no se le ven. Hay que ver por qué. Porque los matemáticos dicen que tiene un infinito número de lados. Y entonces, bueno, a ver, no es difícil. Trazan un pentágono, trazan un hexágono, trazan un... Ajá, y le van ampliando la cantidad de lados. ¿Sí? Cada vez se va pareciendo más a un círculo. ¿Sí? O sea, a eso va. Si ustedes no revisan sus conocimientos, por eso el asunto, cuando ahora que ya saben que la suma y la resta tienen diferentes significados, tal vez cuando al principio ustedes hacían sus proyectos de compra-venta, no cuidaban qué tipo de problemas se podían generar. ¿Sí se entiende? O sea, la bronca no es el proyecto, la bronca es qué conocimiento específico voy a movilizar. O sea, cuando ustedes enseñan la suma y la resta, lo primero que ustedes tienen que empezar a preguntar es ¿qué significado de suma y resta voy a trabajar hoy con los niños?
entiende? Porque, o sea, el proyecto es lo de menos. El asunto es, cuando estás trabajando en la tiendita, yo puedo generar un problema de cambio, puedo generar un problema de comparación, a eso voy. O sea, no se pierdan en términos de lo más genérico. Ahora, hay cosas, ojo, hay cosas, el desarrollo, oiga, de una persona consiste no en el desarrollo de estructuras generales del pensamiento, como decía aquello, consiste en conceptualizaciones específicas. Si yo quiero trabajar con ustedes equivalencia de fracciones, yo necesito una situación muy particular para generar eso. El lío, yo no sé si en términos del proyecto que tienen, si esa situación específica cabe o no cabe en ese proyecto, de manera natural. Por eso matemáticas, en toda la educación básica, no está organizado para ser trabajado con otras áreas, porque va por situaciones didácticas específicas. Si embona en otra cosa de manera natural, qué bueno. Si no, no lo forza. No lo forza. ¿Sí? Yo quiero trabajar situaciones de conteo, sí, pero donde el conteo sea funcional, no porque de repente nada más diga, a ver, ¿cuántos somos? Y ya hicimos el conteo, le dieron una embarrada de conteo, no están favoreciendo el conteo, ¿no? Entonces, lo que sí ocurre es que deben de cuidar mucho, porque esto está sostenido desde situaciones muy específicas, ¿sí? Entonces es una cuestión que tienen que mirar mucho, porque en estos tiempos donde dice que llegaron las competencias, se revolvió didácticas específicas, es decir, lo que ustedes tienen son didácticas específicas, y de repente le han sobrepuesto otro tipo de preocupaciones, ¿sí? Es decir, el primer reto es hacer para que los niños en la parte del sentido, el conocimiento matemático tenga sentido. Sí, adquiere sentido cuando se le conecta a contextos, pero no a cualquier contexto. ¿Sí? A ver, ¿cómo que? Si ustedes piensan en esto, ¿en qué contextos piensan para darle sentido a esa escritura? ¿Pero en qué contexto? A ver, ¿en qué situación? Litros de leche. Litros de leche. Dividir la fruta en Bueno, seguramente se les viene a la cabeza el modelo del pastel en diferentes maneras, pero es el mismo: 3/4 de kilo, 3/4 de pastel, 3/4 de lo que ustedes quieren, partido, las cosas partidas en 4 y tomadas 3, ¿sí? Pero precisamente eso no solo repite. Podemos decir que un basquetbolista de NBA de cada 4 tiros mete 3. ¿Sí se entiende? Y lo estoy viendo como una razón, y también la fracción me sirve para eso. Pero entonces es otro tipo de situaciones, estamos metidos como en una fenomenología de la matemática, y el asunto es que ustedes vayan tomando conciencia que se necesitan situaciones específicas para desarrollar ese tipo de conceptualizaciones. Ahora, otra cosa, de una vez, va por ahí. Aunque se ha insistido mucho en una matemática de herramienta, ¿sí?, de que los niños la usen para la vida, por favor, eso no es del todo correcto. O sea, es una insistencia de que la matemática, pues sí, deje de ser como la matemática académica, nada más para pasar como exámenes, ¿no? A los niños les preguntaban, ¿para qué te sirve sumar? Pues para pasar el examen, ¿no? Queremos que ocurra algo más que eso.
Pero, ojo, saber matemáticas implica una doble vertiente. Saberla usar como herramienta en contextos diferentes, ¿sí? Allí tienen razón, pero también significa que yo sepa, por ejemplo, yo hago cuentas, ¿no?, al resolver problemas, pero yo también necesito saber cómo es que funciona la cuenta. Y cuando preguntamos cómo es que funciona la cuenta o cómo es que funciona la fórmula, ¿sí se entiende? Me estoy metiendo a la matemática, a la intramatemática. Digamos, aplicarla al contexto es como una extra matemática. Pero ya reflexionar cómo es que la cuenta funciona, ya tiene otro toque. Eso también es saber matemáticas, porque miren, a ver si soy más claro. Hay un artículo, búsquenlo en internet, se llama La matemática expulsada de la escuela. Es un artículo ya viejito. La matemática expulsada de la escuela, de David Bloch y de Marta Dávila. ¿David qué, perdón? David Bloch y Marta Dávila. Ahí se planteaba el caso de una señora analfabeta, ¿sí? No fue a la escuela nunca la señora, lavandera, pero que tenía que hacer sus cuentas como todo, ¿no? Para hacer un uso de la matemática, pues ahora sí que para sobrevivir, ¿no? Necesitaba saber cobrar, ¿no? Pero el otro lado, ahora sí, como siempre, está el caso del Juanito que va a la escuela y sabe hacer cuentas, pero pues no sabe, cuando va a la tienda no sabe ni cuál usar. La pregunta que se hace es, ¿quién de los dos sabe matemáticas? Y la pregunta es tramposa, porque los dos saben matemáticas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué creen que aparecen, o no sé si hayan visto, que, por ejemplo, los niños ya saben contar hasta el 8, pero luego el reto es de cuántas maneras podemos hacer el 8? Cuando hacen esa pregunta, ya no es la matemática como herramienta para la vida, se han metido un problema matemático, ¿sí? Porque se trata de buscar las diferentes maneras de hacer el 8. Y es donde allí los niños van entendiendo qué relaciones hay de tipo numérico, que esas les van a ayudar a ser luego más efectivos para resolver los problemas. O sea, ustedes tienen que hacer jueguitos numéricos. Además, esos jueguitos numéricos no crean que luego resultan aburridos, ¿eh? Podríamos luego, en su momento, si quieren, hacemos unos jueguitos numéricos y van a ver que la cosa se puede poner muy divertida, ¿sí? Entonces, cuando un niño además, por ejemplo, entra a estudiar las cuentas, pues está entrando a una matemática más profunda. Ojo, maestras, no queremos la matemática del tendero para los niños en educación básica. Queremos una educación matemática porque también queremos científicos, también queremos ingenieros, también queremos gente de otro nivel, no nada más para que vaya a la tienda, ¿sí? Porque luego hay gente en este país que igual dice, pues nunca en la vida usé la raíz cuadrada, ¿para qué fregados me la enseñan? Bueno, yo estudié psicología, me dieron las matemáticas, pero no, hay quien necesita saber eso. Va a ser una herramienta para la profesión que va a desempeñar. Ahora, ¿qué puede ocurrir? A lo mejor es cierto que no la uso, pero si mi maestro me muestra el sentido, potencialmente queda como una herramienta porque ya sé para qué sirve. ¿Sí se entiende? Sí. Pero entonces no aspiremos a una matemática de entender, por favor. Sí, porque ¿saben qué ocurre? Si necesitan, si nos llegáramos a ver otra vez, si necesitan que hagan un listadito de problemas como los mínimos, como para intentar explorar lo que los niños hacen en preescolar, ¿sí? Y ojo, con ciertas consideraciones, ¿sí? Entonces, uno es, la idea es que haya de los 4 significados, ¿sí?
un dato, los problemas de comparación. Los problemas de comparación son los más difíciles. Entonces, también hay que hacer una graduación de problemas. Primero, problemas con la incógnita en el estado final, ¿sí? O sea, A más B igual a X. O sea, cuando digo A, B, es que esos números se conocen. Van a empezar con problemas de cambio. Es más, ¿saben qué? No, prefiero que ustedes lo construyan y luego les muestro lo que ya hemos hecho en otro lado. ¿Va? Sí, 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 sí. Entonces, van a plantear problemas de estructura A más B igual X. Claro, también A menos B igual X. ¿Sí? Primero van a ser de cambio, de igualación. La suma o la resta de A más B, es decir, los dígitos que se ponen en juego, la suma, o sea, el rango numérico, o sea, son de un dígito, pero el rango no debe de pasar de 10 en principio. Igual a 10, es decir, pensando que los niños usan dedos. ¿Sí? Pero después se van a proponer problemas para favorecer el sobreconteo. Es decir, problemas de un dígito, donde, por ejemplo, hagan de cuenta, si mi primero fue 4 más 3, 7, esto va a favorecer el conteo, ¿se entiende? Si yo quiero favorecer el sobreconteo, yo necesitaría algo así como 7 más 5, ¿no? O sea, el mismo problema, pero cuando la variable numérica crece, el niño ya debe de hacer algo más complicado. Ya no le alcanzan los dedos. ¿Sí? Vamos a ver qué hace el niño. ¿Sí? Ahora, igual el niño tiene un lápiz y un papel. O sea, cuando se vaya a pedir la resolución de un problema a nivel diagnóstico, se le da lápiz y papel. Porque también quiero ver la representación del procedimiento. Porque a lo mejor ese canijo me lo resuelve con palitos. Y entonces pone 7 palitos, pone 5 y se va a la misma idea de conteo. Pero tomo nota que eso hace. Eso le iba yo a preguntar, porque a veces suelen trabajar con material, ¿no?, de plástico, fichas, etcétera, ¿no? Y aunque la cantidad sea mayor a 10, lo logran resolver. Claro. Sí, claro. Sí. Sigue siendo conteo. Sigue siendo conteo, exactamente. La chamba de ustedes es que evolucione el niño. Evoluciona al otro nivel de procedimiento. Pero ¿saben qué? Era lo que les decía. Por allí no lo van a atrapar. ¿Sí? Pero también tiene que ver, o sea, bueno, también me interesaría ver esta cuestión de cómo se enseña, cómo se trabaja esta parte de la enseñanza, porque se habla mucho de ese planteamiento de problemas, pero a ver cómo lo hace el niño, ¿no? Como si fuera algo mágico o algo. ¿Qué pasa con esta cuestión de intervención? En un grupo de segundo año, donde hay niños de 4 añitos, estaban trabajando una situación didáctica que se llama El Dado Dice. Y entonces la maestra pregunta, a ver, ¿cómo podemos registrar cómo podemos registrar los datos que vaya teniendo cada niño? Y todos al unísono dicen, con palitos, con puntitos. Cuando empezamos a observar toda esta dinámica, de hecho tenemos esa situación grabada, empezamos a observar cosas donde los niños sabían representar gráficamente con el número convencional. Y cuando hacen el conteo de todo el equipo, o sea, podían hacer el sobreconteo sin necesidad del palito, porque tenían el 5 y el 8 y sabían, o sea, podían manejar 5 y luego seguir 6, 7, ta. Pero aquí la cuestión de la intervención docente, cómo se estaba dando y cómo favorecer también desde ahí esta cuestión. Va, te doy un ejemplo. Los niños usan el conteo
Pues un lugar muy usual es en los tableros, ¿sí? Los niños tiran los dados y la idea es por cada punto una casilla, ¿sí? Voy a jugar con los dados, ¿sí? La idea es, pues, pudieron los niños haber empezado con un dado de puntos y cuentan solo hasta el 6, pongo 2, pues la idea de que hasta el 12, ¿no? Ya. Bueno, supongamos que los niños ya lo han hecho. Entonces, lo único que estoy haciendo es contener. Bueno. ¿Qué ocurre si ese jueguito le meto un dado de números y un dado de puntos? Y se trata de avanzar lo que digan los dos dados. Entonces, ¿qué es factible ahora que ocurre y por qué le estoy apostando así?